Hola, buenos días. Mi nombre es Henry Josué Vargas, interno en el CIE con el número 109. El día de ayer tenía programada una excursión para mi país, Honduras. En España hay 7 centros de internamiento de extranjeros, CIES, cárceles para personas que no han cometido ningún delito. 1.800 personas son encerradas al año en estos centros. Según un informe del Defensor del Pueblo, durante 2025, 6 de cada 100 personas que pasaron por los CIE denunciaron malos tratos. Como Henry, interno en el CIE de Zapadores de Valencia, que, con la cara amoratada, denuncia en redes una paliza en el momento de subirse al avión para ser deportado. Al momento de subirme al abordar al avión, pues yo dije que no quería viajar porque tengo muchos problemas en mi país, recibo amenazas a muerte. Pues yo les dije que tenía algo en la boca que me iba a tragar y ellos me bajaron. Cuando me estaban bajando me golpearon, abusaron del poder y la fuerza. Mientras Henry denuncia este maltrato, España lleva a cabo una regularización extraordinaria a la que ya se han acogido 900.000 personas. Es paradójico que, mientras se garantizan los derechos de unas personas migrantes, se sigue deportando y maltratando a otras. España actúa así en el marco de una Europa fortaleza, que se rearma y adopta su política más punitivista con un nuevo pacto de migraciones y un reglamento de retorno, ambos recientemente aprobados. Unas normativas enfocadas a estrangular aún más los derechos de las personas migrantes, que podrán ser deportadas a terceros países, donde familias podrán ser encarceladas, niñas y niños incluidos. Pero la externalización de fronteras no es una práctica nueva en Europa, ni la ha inventado Donald Trump. Túnez ya era un destino utilizado para cientos de refugiados procedentes de Siria que huían de la guerra hacia Europa, con sus derechos amontonados en los márgenes de esta fortaleza y deportados hacia un país que no era el suyo. Compartimos mucho las imágenes de migrantes hondureños encerrados en cárceles de El Salvador, oficiales del ICE maltratando a personas migrantes en Estados Unidos. Pocas imágenes vemos de las políticas de inmigración de la Unión Europea. Y hay que ponerles rostro. Europa siempre fue trampista y mientras no lo señalamos, le da otra vuelta de llave al cerrojo. Yo soy Sara Plaza y esto es Asalto, la actualidad desde la redacción de El Salto. Con Sara Plaza, Patricia Reguero, Yago Álvarez y Pablo Elorduy. Buenos días a todas. Estoy muy contenta hoy porque me acompaña mi partner in crime, Patricia Reguero. Hola, Patri. Buenos días. Estoy por compartimos hasta vaso, que lo sepáis. Hasta vaso de agua. Y además juntas co-coordinamos, como decimos nosotras, Feminismos en El Salto. Arrancamos, pero antes te vamos a pedir un pequeño favor. Y es que le des al botón de suscribirte, porque necesitamos más suscriptoras en El Salto, que en el futuro se avecina algo incierto. Y bueno, ahora mismo estamos en campaña, porque la verdad te necesitamos. Asalto, la actualidad desde la redacción de El Salto. Hoy con Sara Plaza y Patricia Reguero. Línea editorial. Empezamos con esta línea editorial y vamos a hablar de los feminicidios que han reavivado el Me Too en Argentina. 2 artículos que hemos publicado en estos días explican cómo la movilización contra los feminicidios en Argentina está sirviendo como aglutinante en la confrontación de los movimientos a las políticas de Milei. Y me parece muy interesante, Sara, el movimiento Ni Una Menos, porque es una muestra de cómo convertir la rabia por casos individuales en una movilización colectiva de una fuerza enorme. Si en 2015 fue el caso de Kiara Páez, esta vez ha sido el feminicidio de Agostina Vera, una niña de 14 años, el detonante. ¿Y por qué lo destaco en línea editorial? Pues en 2 sentidos. Por un lado, forma parte de nuestra línea en la cobertura de feminicidios el buscar sobre todo reportajes de contexto y no tanto casos individuales, y en eso pues siento cierto reflejo en este movimiento. Una postura que nos ha llevado a algunas conversaciones en el colectivo, a la interna, en la redacción, y que bueno, que de momento seguimos
manteniendo, ¿verdad? Hemos tenido algún plenario donde hemos discutido, pues eso, si cubrirlo de otra forma, cómo cubrirlo. Uh-huh. Y además, siempre sabemos que a la hora de abordar el tema sobre violencias machistas y feminicidios, es difícil dar con la tecla correcta, ¿no? Y es el eterno debate dentro de colectivos de periodistas feministas, y nosotras, pues eso, siempre optamos por darle contexto. Yo siempre pienso que feminismo es estar abierta a aprender todo el rato, ¿no? Entonces, bueno. Pero además, el análisis de lo que está pasando en la Argentina de Milei ha venido siendo una constante en El Salto. En este caso, autoras como Ana Delicado Palacios o Victoria Mellid son las autoras de los artículos que tenemos de estos días. Se titulan 11 años del primer Ni Una Menos y El movimiento Ni Una Menos de Argentina se revitaliza y planta cara a Milei. Y bueno, hemos aprovechado una casualidad esta semana, y es que nos visita Anuka Fernández Fuchs, que es editora de un medio argentino que se llama LatFem. Es un medio de comunicación feminista que nació en 2017, y como ha pasado a visitar nuestra redacción, hemos querido tenerla un ratito aquí en el podcast para hablar de feminicidios y de periodismo. Buenos días, Anuka. Hola, Anuka. Buenos días, gracias por esta invitación. Qué bien que te hayas pasado por aquí. Bueno, comentábamos Sara y yo estos artículos sobre Argentina y Ni Una Menos que hemos publicado en estos días, y queríamos preguntarte si crees que este movimiento, el movimiento Ni Una Menos, tiene fuerza 11 años después para plantar cara a Milei. Sí, yo creo que sin duda tiene fuerzas. Bueno, en realidad estoy diciendo sin dudas, pero vamos a habilitar las dudas mejor. Pero sí es lo que vimos el 3 de junio en las calles de distintas partes del país, sobre todo de Córdoba, donde fue el femicidio de Agostina, da cuenta de que hay momentos, ¿no?, en donde las fuerzas un poco retroceden, como las olas del mar, y luego vuelven. Con más fuerza tal vez, o tal vez de otra manera. Y me parece que está bueno pensar esto de que sea de otra manera, que no siempre vamos de la misma forma a enfrentar algunas situaciones, sobre todo porque los contextos cambian. En este contexto de Milei, creo que después de la gran explosión de los feminismos, en Argentina, pero hablamos de la región y también del mundo, después de ese 2015, creo que se señaló y se señala desde las derechas y desde las ultraderechas a los feminismos como aquellos, y desde los mismos sectores progresistas, ¿no?, también como culpables de no haber podido generar esos progresos a nivel de derechos humanos, ¿no?, esas aperturas a nivel de derechos humanos, y dar también otros campos posibles donde, por ejemplo, garantizáramos, en el caso de Argentina, la continuidad de un gobierno más de centro-izquierda, pongámosle, y con algunas comillas, ¿no? Pero digo que el feminismo desde Argentina está visto como, en algunos casos, aquel que hace perder o hace derrotar a los sectores progresistas, ¿no? Porque las feministas restamos y no sumamos. Creo que hay algo de eso que hay que analizar, que lo analiza Agustina Paz Frontera en su libro Demasiado Feminismo, con signo de pregunta, Demasiado Feminismo. Y está bueno para ver esto que decimos, si podemos volver o si tiene fuerza el feminismo. Y yo creo que los feminismos tenemos que hacernos algunas preguntas, y nos las estamos haciendo, y creo que es un momento, en este momento puntual, es un momento de revisitar, de revisar algunas particularidades. Sí pienso y sí veo que evidentemente todavía hay fuerzas, ¿no? Y que la movilización del 3 de junio tuvo esa particularidad, conllevar también otros sectores del campo popular, ¿no? De sectores populares o del campo popular que no marchaban antes, ni en el 8M, ni en el 3 de junio. Fue una marcha en donde quienes estuvieron ahí, yo estaba acá, pero quienes estuvieron ahí decían que había muchos varones, por ejemplo, cosa que antes no lo veíamos. Algunas compañeras feministas se preguntaban, che, ¿hicimos mal en no abrir antes este juego a los varones? Bueno, no sé, estamos nosotras siempre revisitándonos y repensándonos y reflexionando. Lo cierto es que ahora eso se abrió, y lo que se vio fue una masiva movilización. Creo que hoy esa conjunción de luchas en un gobierno, bajo un gobierno de total precariedad, de ajuste, de crueldad, sostenida, sistemática, pensada, planificada, es lo que nos va a dar, yo creo, la
la clave para avanzar hoy, ¿no? En donde decía un poco Georgina Orellano, compañera de AMAR, de las trabajadoras sexuales. Bueno, los feminismos blancos no pensaban nunca en la interseccionalidad de clases, ¿no? No pensaban nunca en las feministas pobres. Bueno, yo creo que hay algo de eso que tal vez hoy empieza a verse y creo que es la lucha articulada de todos los sectores los que nos va a permitir avanzar hoy con el gobierno de Milei. Mencionabas el caso de Agostina Vera, que es el que ha servido de detonante esta última movilización, y queríamos preguntarte también cómo tratáis los feminicidios en la ADFEM, qué líneas, qué debates, qué pensamientos tenéis cuando tratáis un feminicidio en vuestro medio. Lo pensamos de la misma manera que ustedes me referían afuera, que tenía que ver con las violencias estructurales, con las violencias articuladas. Por eso también traía lo de Milei. Recién vengo de editar una nota que hizo una compañera trabajando sobre las policías en las villas de la ciudad de Buenos Aires y cómo actúan en algunos operativos de requisas y de desmantelamiento de los comedores populares. Entonces, los feminicidios desde la ADFEM los tratamos no solo empezando por los feminicidios, ¿no? No solo por esa punta del iceberg que es la que se puede ver, la más cruel, como vimos la de Agostina, desmembrada en un campo. Podemos ir desde ahí y después recorrer todo para atrás y lo que hay por debajo, ¿no? Entonces, hablar, por ejemplo, de la deuda que toma Milei con el Fondo Monetario o la que reestructura después del 2018 y que terminamos endeudadas. ¿Quiénes son las que terminamos endeudadas? Por supuesto, muchísimo más las mujeres y las diversidades sexuales sexogenéricas, ¿no? Esa es una manera, pensar qué pasa a nivel económico, dónde recrudece esa pobreza, dónde aflora esa pobreza, porque ahí empiezan las violencias también, ¿no? Ahí se cuecen esas violencias cuando te desmantelan un comedor popular, cuando las cocineras les piden que tengan aplicaciones móviles para ver cuántas viandas dan a tipas que están. No solo tienen que atender el comedor, tienen que atender a sus hijos, a los hijos de las vecinas y después ir a limpiar casas, ¿no? Entonces, eso también lo cubrimos pensándolo en esta encadenación y articulación de las violencias. Después también, por supuesto, lo pensamos a nivel salud, lo pensamos a nivel el desmantelamiento de las políticas públicas de Javier Milei en relación a la salud, a los abortos, ¿no? Pensando también qué pasa hoy, cómo se garantizan. Hicimos un especial sobre cómo garantizan hoy los trabajadores y trabajadoras de la salud el derecho al aborto, que el feminismo argentino supo conquistar, ¿no? Hace unos años. Eso también es parte de ir cubriendo los femicidios, porque vamos también mostrando un poco cómo las violencias van calando en distintos lugares. El desmantelamiento también de todo lo que es las políticas de prevención de las violencias hacia las mujeres de Javier Milei. Sacamos notas en relación a eso. Toda la violencia simbólica, a priori violencia simbólica, que después pasa a ser violencia muchísimo más concreta de Milei y del gobierno y de quienes son los allegados del gobierno en relación a los discursos de odio hacia lesbianas, travestis, putos, ¿no? Toda la comunidad LGBT. Bueno, eso también lo vamos cubriendo. Después, una vez que ya el femicidio es perpetrado, lo cubrimos en relación a sacar datos más estructurales, ¿no? No vamos sobre el caso, no contamos detalles del caso, sino que lo abordamos de una manera más estructural. En este caso lo que hicimos fue articular con La Tinta, que es una cooperativa, un medio cooperativo de la provincia de Córdoba. Nos interesaba ver cómo vivía la provincia el femicidio que acababa de suceder. Y además, por ejemplo, ahí nos enteramos de otros femicidios que no sabíamos y que también habían tenido la misma metodología que el de Agostina y que los cuerpos de las chicas aparecían desmembrados en los campos, ¿no? Entonces, ir también y pensarlo con las compañeras que están en los territorios. Eso también es una manera, porque si no, terminamos siempre hablando desde Buenos Aires, muchas veces dando por sentadas cosas que no sabemos y evitamos
lo que es la prensa amarillista, ¿no? Como si evitamos muchas veces dar detalles de su vida, dar detalles de cómo fue el femicidio y no sacamos casos particulares. No sacamos casos particulares y sacamos casos más generales. Y el año pasado hicimos, cuando fue un triple femicidio en un barrio de Buenos Aires, lo que hicimos fue que una compañera fue al barrio, hizo toda una crónica a partir de hablar durante un mes con familias, con las escuelas, con los clubes, de cómo se organizaban para evitar eso, ¿no? Cómo eran los cuidados comunitarios diarios de las organizaciones, para mostrar también toda esa potencia que hay y que cuida y que pese a que el Estado a veces se retira, pese a que después terminan las chicas muertas, pero hay una red de cuidados y eso es lo que también nosotras mostramos, intentamos mostrar esa potencia que está ahí. Lo mismo sucedió con el triple femicidio en Barracas, que fue ya hace creo que año y medio, donde un tipo quemó vivas a 3 lesbianas, bueno, a 4, pero una sobrevivió. Entonces, lo que hicimos ahí fue que otra compañera fue y durante un par de meses después siguió cómo era el funcionamiento de las redes en las que participábamos, cómo nos habíamos organizado para acompañar a la que había quedado viva, a la sobreviviente, y también cómo era el acompañamiento ese después de las familias de quienes habían fallecido, ¿no? Y entonces, y pensar cómo se estaban articulando y qué cosas se estaban dando en el barrio, de organizaciones lesbianas, comunitarias, barriales también, para pensar justamente esto, en el articulado y el entramado social de eso que hay detrás de los femicidios. Bueno, pues muchas gracias, Anuka, por pasarte por este asalto. Muchas gracias a ustedes. Asalto es una producción del Salto. Cada suscripción suma. Cada donación cuenta. Respalda otra forma de hacer periodismo. Hazte socia del Salto. Hazte socia del Salto. www.elsaltodiario.com. También puedes colaborar con nosotras compartiendo este podcast. elsaltodiario.com. Tema a fondo. Rebobinamos un poco para volver al tema con el que hemos empezado este podcast, la Europa Fortaleza y cómo se está rearmando. Y para ello tenemos a nuestra compañera Queralt Castillo, que esta semana ha estado en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, asistiendo a las votaciones de estas nuevas normativas, que son políticas regresivas con respecto a los derechos de las personas migrantes. Hola, Queralt. Buenos días, Sara, desde aquí, desde Estrasburgo, desde el Parlamento Europeo. Todo tuyo. El nuevo Reglamento Europeo de Retorno, que empezará a aplicarse de manera inmediata con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el pasado 12 de junio, contempla nuevas obligaciones para las personas que migran y que tienen órdenes de expulsión. Aumenta los plazos de detención hasta los 24 meses, que pueden convertirse hasta los 30 meses en situaciones concretas, y abre la puerta de manera definitiva a la construcción y la puesta en marcha de lo que la Unión Europea llama centros de retorno, localizados fuera de la Unión Europea. Las organizaciones internacionales ya han advertido que esto viola los derechos de las personas migrantes. La nueva normativa está vertebrada por la externalización de la migración hacia terceros países, tanto de tránsito como de origen. De ahí que a partir de ahora, 7 países que hasta ahora no se habían considerado seguros por diferentes motivos pasan a serlo. Se trata de Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez. También se considerarán terceros países seguros los candidatos a la adhesión. Estamos hoy con Tineke Strik, eurodiputada en el Parlamento Europeo y miembro de Los Verdes y profesora de Derecho de Ciudadanía y Migración en la Universidad de Radboud. Buenos días, Tineke. Morning. Okay, so Mrs. Strik, Señora Strik, ¿cuál es el aspecto más problemático de la nueva normativa de retorno y el Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el pasado 12 de junio? There are many concerning issues in the return regulation. Hay muchos aspectos preocupantes en esta nueva normativa de retorno. En realidad, todo el reglamento consiste ahora en muchas obligaciones para los migrantes, obligaciones para el país de origen y prácticamente ninguna obligación para los Estados miembros. Se contemplan sanciones de todo tipo y las personas pueden estar detenidas hasta 2 años y medio, aunque no haya perspectiva de retorno o incluso si no hay riesgo de fuga.
Luego están los centros de retorno, que son un elemento completamente nuevo y se permitirán a los Estados miembros transferir inmediatamente su responsabilidad sobre las personas migrantes a cualquier otro país. Esto hace que puedan quedar atrapadas en una especie de limbo legal o en una detención indefinida. No sabemos qué pasará. Simplemente se está trasladando la responsabilidad sobre las personas a otro país, un territorio en el que puede que se respeten los derechos humanos o no. Human rights. You were mentioning about the returning hubs. That's one of the most concerning things of the new. De hecho, estos centros de retorno en terceros países es uno de los puntos más polémicos de la nueva normativa, ¿no? Ya que en algunos de los terceros países que se barajan para estos centros, pues no se respetan los derechos humanos. ¿Quién supervisará estos centros? That's one of the problems. It's not regulated that it should be supervised. Ese es uno de los problemas. No está regulado que deba haber una supervisión. En el reglamento se dice que puede haber centros de retorno donde las personas se queden, pero no dice nada de la supervisión. Así que quedan sometidas al régimen de ese tercer país y, como dices, en algunos de esos terceros países no se respetan los derechos humanos. Solo existirá algún tipo de supervisión si estos centros funcionan como tránsito para un retorno posterior. Aún así no queda claro quién realiza esa supervisión. ¿Qué estándares deberían aplicarse o qué directrices son aplicables? El reglamento de retorno solo obliga a los Estados miembros a establecer acuerdos con esos terceros países, pero sobre el contenido de lo que debe acordarse o de lo que debe garantizarse, el reglamento de retorno guarda silencio. Solemos mirar hacia Estados Unidos, ¿no? En los últimos meses hemos mirado mucho hacia Minneapolis, ¿no? Y nos ponemos las manos a la cabeza cuando vemos las actuaciones de los agentes del ICE. Sin embargo, las políticas migratorias de la Unión Europea tampoco no son mejores que las estadounidenses, me temo. Vamos en esa misma dirección, diría yo. Con el asunto del tercer país seguro, hacemos lo mismo que en Estados Unidos. Deportar a personas a cualquier tercer país donde nunca han estado. Respecto a las detenciones, el reglamento de retorno también otorga una base y competencias para que se haga lo mismo aquí en Europa y contempla detenciones de larga duración. Así que no creo que haya mucha diferencia. Mrs. Strick, thank you very much for the conversation. It was a pleasure to have you here today. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Bye. Tenemos hoy aquí en Estrasburgo también a Estrella Galán, eurodiputada al Parlamento Europeo por Sumar y exdirectora general de CEAR. Buenos días, Estrella. Buenos días. ¿Cómo estás? Preocupada en una semana negra para los derechos humanos y en particular para las personas migrantes y refugiadas. Ayer se votó la nueva directiva de retorno aquí en Estrasburgo, ¿no? Que alarga los plazos de detención, abre la puerta a los centros de retorno en terceros países, ¿no? O centros de deportación y establece, por ejemplo, el concepto de tercer país de origen seguro y tercer país de tránsito seguro, ¿no? ¿Qué es lo más preocupante de esta nueva normativa junto con el Pacto Europeo de Migración y Asilo que se puso en vigor la semana pasada, el 12 de junio? Por empezar, por toda esta maquinaria de deportación masiva que se ha llevado a cabo, el pacto nació desvirtuado. El pacto tenía como vocación armonizar las políticas migratorias europeas y de asilo y, sin embargo, rompió principios básicos, como era el principio de solidaridad entre Estados. A partir de ahí, todo empezó a deteriorarse. En primer lugar, unos resultados en el Parlamento, con un Parlamento europeo mucho más escorado a la derecha y que desde el principio planteó toda una estrategia cuando empezó esta legislatura para enfocar todas sus políticas a lo que tiene que ver con expulsión, expulsión y expulsión, planteando en paralelo una criminalización de las personas migrantes que es enormemente preocupante, porque lo que pone en riesgo es la cohesión y la convivencia de la ciudadanía en términos generales. En ese sentido, hemos ido viendo cómo se han ido aprobando paquetes legislativos que son complementos de toda esta maquinaria. El pacto ha servido como esqueleto
para poder poner en marcha, ¿no?, este monstruo y que camine ya por fin como reglamento de retorno, cuando debería llamarse reglamento de deportación, con esa lista de países seguros. Muchos de esos países sabemos que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Una lista de países de origen seguros para evitar que las personas que llegan de ese país puedan recibir protección internacional. Y, por ejemplo, desde el enfoque de España estoy hablando de países como Colombia, como Marruecos o como Túnez, donde muchas personas llegan hasta nuestras fronteras para pedir, por diferentes razones, protección internacional. Por tanto, lo que estamos haciendo de alguna manera es evitar que los solicitantes de asilo, las personas refugiadas, puedan llegar a un lugar seguro. En esa huida, la Europa, que siempre fue acogedora, ahora se convierte en un lugar hostil, donde de ninguna manera proteger a quien lo necesita. Por tanto, estamos ante un fenómeno de cambio de rumbo de la Europa de la acogida que ha traicionado sus valores fundamentales, sus principios, sus valores que estaban basados en la solidaridad, en la acogida, en el reconocimiento de quien necesita un lugar seguro donde iniciar una nueva vida, y Europa ha renunciado a todo ello. A menudo decimos que lo que se hace cuesta de deshacer. ¿Es esto reversible? Evidentemente no en este mandato, pero ¿cuánto costará deshacer este chasis, ¿no?, esta estructura de la política migratoria europea? En términos económicos es incalculable. Primero porque detrás de todo esto hay toda una maquinaria de seguridad que además tiene detrás a Israel, una vez más, que es un negocio millonario, con cifras millonarias e incalculables. Centros de retorno en terceros países, que nosotros definimos como Guantánamos europeos, que van a llevar medidas de seguridad millonarias y que se van a ser gestionados en terceros países. Centros de identificación también en frontera para hacer procedimientos acelerados y expulsar cuanto antes a las personas que van a conllevar presupuestos millonarios también, es decir, toda una estructura de ese negocio de la seguridad que cada vez es uno de los que mayores cifras mueven a nivel internacional. Pero sobre todo tenemos que valorar qué coste humano va a tener todo esto. Eso nadie se lo pregunta y es fundamental. El coste humano va a ser altísimo porque vamos a condicionar a que personas, incluso personas individuales o familias con niños, puedan estar detenidos indefinidamente en centros, en países donde no se respetan los derechos humanos, financiado con nuestros impuestos. Y eso claramente tiene un coste altísimo. ¿Cómo afectará esta nueva normativa a países como Grecia, Italia y España, ¿no?, que son países de entrada por el Mediterráneo de personas que migran? Los países del sur, o los que geográficamente suponemos ser la frontera sur de Europa, somos los que vamos a asumir la mayor carga migratoria. Primero, porque el pacto estableció una solidaridad a la carta para que los países puedan elegir entre pagar o acoger. Por tanto, los países del norte van a poder pagar, por eso digo a la carta, para que no repartamos la presión migratoria con ellos. Por tanto, España, Italia, Grecia, incluso Chipre, que ahora ya están definidos como países con presión migratoria, vamos a seguir siendo los que asumamos ese papel de expulsión eterna hacia las personas que van llegando. Somos los países de entrada. Esto va a tener un coste moral para los países y también económico. Convertirse en un país carcelero es convertirse también en un país que, en vez de garantizar los derechos humanos, pone en marcha esa nueva maquinaria de la vergüenza que Europa está estableciendo. En todo caso, me sorprende cómo los países del sur, excepto España, que ha sido el único que en el Consejo se ha opuesto a este reglamento, cómo los países del sur pueden asumir algo tan terrible, que va a tener consecuencias terribles
en nuestras fronteras y en nuestros países, en definitiva. Pues Estrella Galán, muchísimas gracias por atendernos, atender al Salto aquí en Estrasburgo y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Pues esto es todo por aquí, por Estrasburgo. Sara, te devuelvo la conexión. Muchas gracias, Queralt, y muy necesario visibilizar lo que hace la Europa trumpista. Gracias, chao. Asalto. La actualidad desde la redacción del Salto Diario. Vamos ya con nuestra joyita de la semana. La joya, que para mí es la perla, que ya está. Hemos dicho que vamos a rebautizar esta sección como la perla. Así que en la perla yo voy a hablar de un artículo de Selena Pizarro, es un artículo en colaboración con la Fundación Por Causa. Y la joya, aparte del artículo, pues es esta. Es que tenemos una colaboración con esta fundación con la que pretendemos pues analizar cómo se está implantando el proceso de regularización. Y me gusta mucho que la colaboración forme parte pues de las lógicas del Salto, en este caso con una fundación como es la Fundación Por Causa, que es un referente en temas de fronteras y migraciones. Aquí lo hacemos todo en colectivo. Hasta beber agua en el mismo vaso, ¿no? Exacto. Y para ir finalizando ya y no alargaros más, yo sé que estáis deseando escuchar qué recomendaciones tenemos para esta semana, y en este caso vienen cargaditas de mujeres a los mandos. Antes de cederle la palabra a Patri, yo os quiero recomendar primero, como ya sabéis, yo soy muy friki del tema de memoria histórica de mujeres y he vuelto a un libro que ha sido reeditado por la editorial Siruela, con un libro que se llama A 20 años luz, de Elsa Osorio. Es un libro que habla sobre los bebés robados en Argentina y que sirvió para abrir este melón, porque hasta que Elsa no habló de este tema era un tema bastante desconocido. Y gracias a lo que movilizó este libro, en conjunto con la movilización de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, se ha conseguido que en Argentina, de la que hablábamos antes, tengan un banco de datos genéticos y gracias al cual ya se ha recuperado a 140 nietos. Ya ha habido tantos encuentros familiares que aquí en España todavía no han existido. Y yo recomiendo mucho este libro porque es memoria en sí. Paralelamente, también quiero recomendar otro libro de memoria, que se llama Querida Amiga, escrito por Paqui Maqueda, que me lo he leído recientito y que me ha gustado mucho porque narra el golpe de Estado de las tropas franquistas y la posterior masacre que se desencadena, pero lo hace de una manera bastante original porque lo hace en boca de un grupo de mujeres que viven en un corral en Sevilla, unas vecinas que atraviesan desde la Segunda República hasta los primeros años del franquismo, al mismo tiempo que ven cómo sus derechos caen bajo cero. Y estas son mis recomendaciones de hoy. No sé tú qué traes, Patri. Yo estoy llegando al final de Mandíbula, que es un libro de Mónica Ojeda, enganchadísima, tengo que decir. Llego a las últimas páginas. Ella es una escritora ecuatoriana de la que yo ya había leído Las Voladoras, un libro de relatos cortos que me gustó un montón. Ella forma parte de esto que se ha llamado terror latinoamericano o nuevo gótico latinoamericano, y donde hay otras autoras potentísimas, como por supuesto la argentina Mariana Enríquez. Y empezando también un ensayo que se llama By o Be, de Julia Shaw. Además, esta semana ha pasado algo, por favor, efectos aquí especiales, ha pasado algo completamente paranormal. Y es que he ido al cine, no recuerdo la última vez que he ido al cine. Dime que has visto una peli para adultas. He ido al cine, no ha sido para ver una peli infantil, lo he hecho para ver Pioneras y además he ido con mi hija, así que todo bien, nos ha gustado mucho a las dos. Es una peli que dirige Marta Díaz y está basada en la historia real de un grupo de mujeres que desafiaron al franquismo para formar la primera selección femenina de fútbol. Y la verdad es que hemos ido a verla porque llevo machacando a mi hija con la canción de Zahara que ha hecho para esta peli, Marimacho, unas semanas, y ya pues me acabo diciendo, vamos a ver la peli, y yo, sí. Y qué bien cuando se puede ir a ver algo interesante con nuestras hijas. Maravilla, maravilla, ya estamos ahí. www.elsaltodiario.com.
Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que os haya gustado. Le doy las gracias a Patri por acompañarme. Gracias, Sara. Muchas gracias a Queralt Castillo, que nos ha traído contenido tan potente desde Estrasburgo. A la técnica tenemos hoy a Susana Albarrán. A la realización Eloy de la Aza. Como siempre, el diseño corre a cargo de Jaime Gracia y Byron Maher. Y nos oímos la próxima semana.